Vamos a continuar, o mejor, vamos a concluir nuestra serie de Apocalipsis, una nueva creación. Y hoy, como les decía, pues es la última enseñanza y estoy emocionado porque Dios nos ha prestado vida para ver esta serie maravillosa. Y hoy, por la gracia de Dios, entonces la concluimos. Así que vamos a ir hoy al capítulo 22 y vamos a ver desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Allí termina el libro de Apocalipsis, allí termina la palabra de Dios escrita. Les recuerdo, nueva versión internacional, vamos a leer el pasaje y luego vamos a meditar en esta verdad maravillosa de la palabra de Dios. Vamos a ir al versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escucha las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy con la ayuda de nuestro Dios. Le he puesto como título a esta enseñanza, un título que resume toda la serie, que resume esta enseñanza obviamente, y que resume la verdad de la Biblia. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Por si fuera poco, Jesucristo ha sido el centro de toda esta verdad, pero en estos últimos versículos sí que más enfatiza esto. Él siempre seguirá siendo el centro. Y aquí esto no es publicidad pagada, pero de hecho aprovecho y creo que esto también es una buena introducción para esta enseñanza. Porque como ya les habíamos dicho, vamos a empezar una nueva serie, si Dios nos presta vida dentro de 8 días y no hay inconvenientes. Y en esa serie vamos a ver todos y cada uno de los libros de la Biblia, empezando con un panorama general de la Biblia. Obviamente vamos a ver a grandes rasgos de qué trata cada uno de los libros de la Biblia y veremos en esencia que todo realmente se trata de Jesús. Es que cuando uno conoce a Cristo Jesús, su propia vida se convierte en una dependencia total y absoluta de Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. No podemos vivir sin Él, como lo cantábamos hace un momento. Cuando uno conoce quién es Cristo Jesús, Cristo basta, Él es suficiente. En los momentos de dolor y angustia, Cristo es nuestra fortaleza. En los momentos de victoria, Cristo es nuestra gloria. Él es a quien esperamos que regrese. Él ha sido el centro de la palabra, Él es el centro de la verdad. Él es la salvación, Él es todo. Cuanto más cuando terminamos esta serie que nos habla de que un día Dios hará nuevas todas las cosas. Por eso, mis hermanos, quisiera terminar esta introducción, porque ya quiero ir directamente al pasaje, pero quiero terminar esta introducción diciendo algo y yendo a un pasaje, antes de ir directamente al pasaje que nos corresponde hoy. Diciendo que hace poco me entrevisté con una persona que me hizo una pregunta que creo que es muy importante. Esta persona me confrontó con esta pregunta: Alex, si pudieras escoger un pasaje de la Biblia con el cual te identifiques en el ministerio, en lo que haces, si pudieras escoger un pasaje de la Biblia con el cual te identifiques de cuál es tu sueño, tu más grande anhelo. La pregunta es muy importante y ¿cómo escoges un pasaje de la Biblia que llegue justo allí? Sin embargo, hace algunos años atrás, Dios me permitió ver una verdad maravillosa escrita en la Biblia de uno de los hombres, o quizá humanamente después de Cristo Jesús, al hombre que más admiro. Eso no es un secreto para nadie. El apóstol Pablo dijo algo maravilloso en Filipenses y yo me he robado esa idea. Espero que Pablo no se enoje conmigo, ni mucho menos Dios. Pero ese día le respondí a esa persona de esta manera. Y creo que este pasaje que vamos a ver está en 2 versículos. Resume la verdad de todo lo que creo y pienso en esta vida mientras llegamos a la eternidad. Y es lo que anhelo y deseo. Y creo que es el mismo anhelo y deseo que cada uno de nosotros deberíamos tener y al cual apunta el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche. Y el pasaje en particular lo he traído resumido allí en una sola diapositiva
Filipenses capítulo 3 versículos 8 y 9, y lo traje en mi traducción de la Biblia favorita, y dice así la palabra de Dios. Son palabras de Pablo, las cuales me apropio de ellas. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Qué verdad tan preciosa. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Qué deseo tan glorioso, ¿cierto? Conocer a Cristo. Y uno se preguntaría, ¿acaso Pablo no conocía a Cristo? Cuando Pablo escribe esto, hacía muchos años que él había tenido un encuentro real con Cristo. Hacía muchos años que estaba predicando. Ya había fundado un montón de iglesias. Precisamente escribía a Filipenses, una iglesia que fundó en su segundo viaje misionero. Y Pablo dice, yo quiero conocer más a Cristo Jesús. Por Cristo entiendo que no es que en este mundo no haya cosas valiosas, pero cuando conozco a Cristo, todo lo demás pierde su valor porque Él es glorioso, Él es inimaginable, Él es incalculable. Y ese era el propósito de Pablo, y anhelo y deseo que ese sea el propósito de cada uno de nosotros. Conocer a Cristo, enamorarnos más de Cristo, exaltar a Cristo y de hecho, como enfatizaremos hoy en esta enseñanza, y esperar a Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, quiero que veamos rápidamente 4 verdades que nos muestran que en esencia absolutamente todo en el universo entero se trata de Cristo Jesús. Y lo primero que quiero que veamos es una verdad preciosa, la cual veremos en los versículos 16 y 17, y son las promesas de Jesús. Versículos 16 y 17. Y en este punto quiero decir que hace algún tiempo yo tuve una Biblia, no sé si quizá tú la tengas, es decir, una traducción de la Biblia que se llamaba la Biblia Promesas. Es una Biblia que trae subrayadas todas las promesas que tú puedes encontrar en la Biblia. Son más de 3,500 promesas y me parecía bonita esa traducción. No sé qué pasó, creo que la regalé, no recuerdo. He tenido tantas traducciones de la Biblia. Pero aquí es donde viene algo muy interesante. Tú vas a muchos lugares y conoces muchas personas y quizá tú seas de una de esas personas que también tenga una Biblia de estas o quizá no tengas una Biblia, pero te encanta ir a la palabra de Dios a buscar las promesas. Y hay muchos lugares, muchas personas, muchos líderes que se dedican a predicar de esa manera. Buscan una promesa en la Biblia, te la predican y dicen, reclámala, es para ti. Y yo quiero decir en esta noche que eso en esencia, en un sentido es mentira y en otro sentido es verdad. En un sentido es mentira porque van, por ejemplo, a promesas como ni plaga tocará tu morada. ¿Dónde está esa promesa? Salmo 91, ¿cierto? Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, no te vas a tropezar ni en una piedrecita. Entonces, digo que no es verdad porque ¿alguna vez te has tropezado con una piedra? ¿Alguna vez una plaga ha tocado tu morada? A muchos de los que están aquí conmigo ya nos dio coronavirus. Gracias a Dios no nos morimos. Pero nos ha tocado, nos enfermamos. Entonces, ¿qué pasa con esas promesas? Y eso es lo que hacen muchos empiezan a cuestionarse, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no responde a la verdad de su palabra? ¿Por qué si Dios dice que no nos va a tocar el mal, que no vamos a sufrir? ¿Por qué nos sucede? Porque en esencia esa promesa de Dios es real, pero Dios la ha hecho efectiva y la hará efectiva en la eternidad. Aquí es donde quiero decirlo, es seguro. Y Dios lo promete que un día no existirá coronavirus. Es seguro que un día no existirá ninguna enfermedad, ningún dolor. Es seguro que un día no existirá una sola lágrima en tus ojos, un día no existirá ni siquiera la misma muerte. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando Cristo regrese. Y eso es lo que hemos estado viendo en Apocalipsis. Mis hermanos, lo que quiero que veamos es que allí Jesucristo mismo, antes de concluir la verdad bendita de su palabra, nos dice que todas las promesas en la Biblia, las más de 3,500 promesas que hay en la Biblia, se cumplirán al pie de la letra, pero el día que Cristo regrese. ¿No es lo que hemos visto en Apocalipsis? Si hoy partiéramos a la eternidad, ¿a dónde vamos? Si hemos creído en Cristo, a la presencia de Dios. ¿Allá hay llanto? No. ¿Allá hay muerte? No. ¿Allá hay dolor? No. Pero mientras estemos en esta tierra, Dios nos guardará, nos ayudará, nos fortalecerá, nos cuidará, pero tarde o temprano sufriremos, viviremos dificultades y hasta nos moriremos, a no ser que Cristo regrese. Pero notemos lo que dicen los 2 primeros versículos, aunque los veremos cada uno por separado. Notemos el versículo 16. Yo, Jesús. ¿Notamos que se trata de Jesús? Él mismo dice, he enviado a mi ángel. Notemos, Jesús no es un ángel, ni los ángeles son hermanos de Jesús. Jesús es Dios
y los ángeles le pertenecen a él. Y él envió a su ángel, este ángel en particular, aquel que Juan casi adora, para darles a ustedes. ¿A quién? A la iglesia, como veremos en un segundo, testimonio, que es una palabra muy fuerte en el idioma original. Lo que dice es que Cristo Jesús fue el mismo que dio estas palabras al ángel. Por favor, ve y da estas palabras, este testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Y me encanta eso. Todas esas promesas se cumplirán en Cristo Jesús. Todas las promesas de la Biblia serán realidad el día que Cristo regrese. Pero ¿saben qué es lo interesante? Sí, hasta las promesas que Dios en el Antiguo Testamento le hizo a Israel se cumplen en Cristo Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Notemos. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Esto es increíble. Ahora, allí quiero en esa parte final detenerme un instante y ver esas dos verdades separadas. Primero, yo soy la raíz y la descendencia de David. Es un pensamiento increíble, impresionante. Dios le hizo promesas eternas a David. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, David es uno de los hombres más prominentes del Antiguo Testamento. Y Dios le hizo promesas maravillosas a David, pero se le hizo a un descendiente de David. Cuando aquí dice que Jesús mismo es la raíz de David y la descendencia de David, lo que está diciendo es, en mí, dice Cristo Jesús, se cumplen todas las promesas que se le hicieron a David. Yo soy el verdadero descendiente de David. Él es el verdadero rey eterno. Pero a la vez dice, pero soy la raíz. Porque aunque Jesús humanamente es el descendiente de David, y en Cristo se cumplirán todas y cada una de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, a la vez Jesús es Dios porque Él es antes de David. Así que Él es el descendiente de David como hombre, pero Jesús como Dios es la raíz de David. David desciende de Dios. En simples palabras, David viene de Dios porque es un ser humano creado, como tú y como yo. Pero aquí viene la parte más interesante, la brillante estrella de la mañana. Y estoy seguro que muchos de nosotros, o digámoslo así, a muchos de nosotros nos hicieron creer mentiras. Hasta hay canciones que hablan de esto. Quizá todavía alguien lo crea, y si lo cree, yo lo respeto, pero notemos lo que la Biblia enseña. Hay personas que creen que porque la Biblia dice que Jesús es la brillante estrella de la mañana, que hay que levantarse a las 5 de la mañana a orar. Porque a esa hora es donde está Jesús es brillando en el cielo. ¿Dice eso la Biblia en alguna parte? Pero es que dice que es la brillante estrella de la mañana. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Ahora, si a ti te gusta levantarte a esa hora a orar, o es la única hora que tienes para orar, gloria a Dios. Pero ¿significa que a las 6 de la mañana ya no está Jesús? ¿O si tú vas a orar al mediodía o en la tarde o en la noche no está Jesús? Mis hermanos, de hecho esta es una profecía que está en Números capítulo 24, donde Dios promete que un día vendría un libertador, un rey glorioso, un salvador, y él sería como la estrella de la mañana, es decir, él resplandecería en el cielo y brillaría para su pueblo. No está diciendo aquí que hay que levantarse a las 5 de la mañana a orar, con la estrella de la mañana. Mis hermanos, esto es glorioso. Lo que la palabra de Dios enseña es que en Cristo, todas las promesas que se le hicieron a Israel, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que la Biblia promete, se cumple en Cristo Jesús. Notemos lo que el mismo apóstol Pablo dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, y este será el punto en el que más me detendré. Dice el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Eso parece un trabalenguas, pero es simple lo que está diciendo Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? El Cristo que nosotros predicamos, Jesús, él unas veces no dice sí, otras veces no dice no. No, lo que Cristo ha prometido, Él lo cumple. Todo lo que Cristo ha prometido, Él lo cumple. Notemos lo que dice el versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí. Es decir, son verdaderas. ¿En quién? En Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, que significa así sea, para la gloria de Dios. Lo he dicho tantas veces en esta serie. Ese cuerpo que tú anhelas, Dios te lo va a dar, pero más glorioso aún de lo que siquiera puedes imaginar. ¿Alguna vez has anhelado un cuerpo que no se enferme? ¿Alguna vez has anhelado un cuerpo que no se deteriore? ¿Una barriga que no crezca demasiado? ¿Un pelo que no se caiga? ¿Una piel que no se arrugue? Dios te la promete en la eternidad. La mansión que nos espera en la eternidad es inigualable. Repito, piensa en cualquier promesa de la palabra de Dios y Dios dice en Cristo, yo te la doy, pero es en Cristo.
Por eso, mis hermanos, Cristo dice al final de Apocalipsis: yo soy la raíz y descendencia de David. Yo soy la estrella de la mañana, en mí se cumplen todas las promesas que Dios ha hecho. Vayamos a la primera carta a los Corintios capítulo 5, primera parte del versículo 7, hay una verdad maravillosa, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos enseñando? Simple. Jesucristo es el verdadero Cordero de Pascua. Jesucristo es el verdadero templo. Jesucristo es el verdadero rey, sacerdote. En Jesucristo se cumple la promesa de Génesis 3:15, donde que un día vendría un descendiente de una mujer a aplastarle la cabeza al diablo. En Jesucristo se cumplen las promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. En Cristo Jesús se cumple todo. Él es el Cordero, Él es el pan que descendió del cielo, Él es el agua de la roca. Él es todo, mis hermanos. Notemos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Cristo es el verdadero día de reposo. Ahora sí volvamos a Apocalipsis en el versículo 17. Porque entonces cuando esto es verdad y lo entendemos en Cristo, dice el Espíritu y la novia dicen ven. Y el que escuche diga ven. El que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Y allí podemos entender ese versículo de dos maneras. ¿Por qué? Dice que el Espíritu, y Espíritu está con mayúsculas. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es la novia? La iglesia, tú y yo. Cuando uno escucha esto, que en Cristo se cumplen todas las promesas, ¿qué dice uno? Con el Espíritu, ven. Si Cristo regresara hoy, se cumplirían todas las promesas de Dios. ¿Desearías tú que Cristo regresara hoy? Pero dice, el Espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven, y el que tenga sed venga. Entonces la pregunta aquí es, ¿se puede entender esto como que decimos ven, Señor, a Jesús? Pero se puede entender también de otra manera, y creo que también es correcto. El Espíritu y la novia, el Espíritu de Dios y la iglesia dicen ven, no solamente a Jesús, en un momento enfatizaremos eso, sino que también a las personas que escuchan esta verdad y que no han creído en Cristo Jesús le dicen ven a Cristo Jesús. ¿Por qué? El que tenga sed, el que viva problemas, dificultades, angustias, enfermedad, dolor, llanto, tristeza, aún muerte, en Cristo Jesús un día esas cosas no existirán. Y la iglesia, por el poder del Espíritu, a través de la palabra, dice a las personas que no tienen a Cristo, que les dicen, ven a Cristo Jesús. El que tenga sed, venga. ¿Saben por qué? Porque el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Saben qué es lo glorioso? Hay muchas personas que creen que es pelándose las rodillas que pueden alcanzar las promesas de Dios. Hay muchas personas que creen que es haciendo un trueque con Dios, pactando con Dios, que Dios les dará sus promesas. Pero ¿saben qué enseña la palabra de Dios? Si una persona quiere las promesas verdaderas de Dios, que son en Cristo Jesús, por toda la eternidad, pueden venir a Cristo Jesús, y lo que Cristo da es gratuito. En muchos lugares a la gente le cobran por esto. Jesucristo no cobra por su salvación. Jesucristo dice, fui a la tierra a morir por ustedes, para que si creen en mí, vengan a mí, y yo les voy a dar vida eterna y les regalo todas mis promesas. Obviamente eso también significa que cuando uno entiende esto y le dice a las personas, vengan a Cristo Jesús, cuando estas personas también entienden esto, se unen a nosotros y decimos, ven Señor Jesús. Notemos por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu dice somos hijos de Dios, pero ¿qué significa eso? Versículo 17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué versículo tan impresionante? Este versículo jamás te lo van a predicar en muchos lugares. ¿Sabes por qué? Porque notemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes quién es una persona que tiene el Espíritu Santo? Es una persona que aun cuando sufre, aun cuando tiene problemas y dificultades, el Espíritu de Dios le dice a su corazón que es un hijo de Dios. No por eso deja de ser hijo de Dios. Por eso digo que esto no te lo enseñan en muchos lugares. Hay muchos lugares donde te dicen al contrario. Si tú estás sufriendo, eso debe ser que no eres hijo de Dios. Eso debe ser que te hace falta fe. Eso debe ser que estás en pecado. Eso es mentira. Porque notemos lo que dice el pasaje. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él. ¿Qué significa esto? ¿Que dónde están las promesas de parte de Dios? En la eternidad. ¿Dónde es que Dios va a quitar el dolor y el sufrimiento? En la eternidad. Ahora, la eternidad es real si tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te dice a tu corazón, la eternidad es real.
Y aunque en esta tierra tenemos que sufrir dolor, pues lo que pasa es que también tendremos parte con Él. ¿Dónde? En su gloria. Por eso cuando uno entiende esto, lo que uno quisiera es que Cristo ya viniera en gloria, porque allí es donde se cumplirán todas las promesas y todo el dolor acabará. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Esto lo dice Pablo, no soy yo. Pablo es el que reveló este misterio por medio del poder de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Mis hermanos, si Cristo regresara hoy, experimentaríamos esto. Versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, y eso ya lo vimos en Apocalipsis. ¡Qué miedo que suene la trompeta! Al contrario, que suene ya la trompeta. Pues sonará la trompeta, y note lo que va a suceder el día que suene la trompeta final. Los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Mis hermanos, si Cristo regresara hoy, ¿qué sucedería con nuestros seres queridos que murieron creyendo en Cristo Jesús? Resucitarán. ¿Con qué? Con un cuerpo incorruptible. Pero no solamente esto, ¿qué sucedería si Cristo viniera en este instante? Para ti y para mí, que todavía estamos vivos, si Cristo regresara en este momento, dice, y nosotros seremos transformados. ¿Te imaginas tú ese momento donde Cristo regresara y tú estuvieras todavía vivo y empieces a sentir cómo tu cuerpo se transforma en un cuerpo que ya no va a morir? Cómo tu cuerpo se transforma en un cuerpo de gloria. Para muchos eso es fantasía. Pero el Dios que creó el cielo, la luna y las estrellas, el Dios que nos formó en el vientre, es el mismo Dios que promete que esto es real. Y Jesucristo dice, yo aseguro que esto es lo que les quiero regalar. Y si creen en mí, se los doy con seguridad. Pregunto entonces, ¿qué promesas quieres tú? Las que hoy muchos te prometen pero que no son reales, o las promesas de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué dice Él? Ven a mí que te las doy gratuitamente. No tienes que pagar por ellas. No tienes que esforzarte por ellas. Solo colocar tu fe en Cristo Jesús. Sin embargo, esto nos lleva a nuestro segundo punto y muy importante. Porque el mismo que nos promete la eternidad, si creemos en Él, también nos hace advertencias. En segundo lugar, quiero que veamos las advertencias de Jesús. Versículos 18 y 19, porque esto es sumamente importante. Mis hermanos, si lo que les acabo de decir es verdad, y creo que es verdad a la luz de la palabra, que las promesas son en Cristo y que Cristo nos regala su salvación de manera gratuita. Tienes sed, ven a Cristo y Él te da salvación y vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Mis hermanos, hay una advertencia muy fuerte o advertencias muy fuertes. Versículo 18. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Jesús mismo advierte. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y eso es lo que hoy muchas personas están haciendo. Para muchos la palabra de Dios no es suficiente. Hoy muchos prefieren predicar de sus sueños, de sus visiones, de sus anhelos. Mis hermanos, ¿por qué mejor no predicar de la visión que Cristo Jesús le mostró a Juan por medio de un ángel? ¿Por qué mejor no predicar las promesas reales de Cristo Jesús? ¿Por qué quitar la palabra de Dios? Y es verdad. Ustedes, al igual que yo, no venimos de contextos donde nos daba miedo leer Apocalipsis. Ustedes, al igual que yo, no veníamos de contextos donde decían, Cristo viene pronto, y uno que decía, qué miedo, que no venga. Usted y yo no venimos de contextos donde hasta nuestros niños tenían miedo de que Cristo regresara. Mis hermanos, ¿por qué? Porque se está ignorando la verdad de la palabra de Dios. Hoy parece un reto encontrar un mensaje de Apocalipsis en internet. Oh, pero encuentras millones de mensajes que te prometen cosas de esta vida. Pero mis hermanos, no podemos ni añadirle ni quitarle a estas palabras. Notemos lo que dice, añadirle, porque quiero traer mi sueño, mi visión, mi anhelo, lo que Dios me mostró anoche. No, lo que Dios quiere que tú y yo sepamos y creamos, ya está escrito en la Biblia, versículo 19. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. De allí muchos dicen, ¿notan que Dios le puede quitar su salvación? No es lo que está diciendo el texto está diciendo algo muy claro. Si una persona se atreve a quitar la verdad de la palabra de Dios o añadirle a la verdad de la palabra de Dios, significa que para esa persona la verdad de Cristo no es suficiente. Si yo quiero añadirle a la palabra de Dios, significa que el Dios de la Biblia no es suficiente para mí. Mejor prefiero crearme un Dios a mi propia imagen. O si yo le quito la verdad que Dios nos ha dado en su palabra, significa que no quiero a este Dios. Quiero un Dios a mi amaño, a mi acomodo. Pues si es así, que las personas se queden con su Dios. Si lo que muchos quieren es usar esto y es lo que hacen para manipular a las personas, acabamos de ver
¿A cuántos de nosotros nos engañaron diciéndonos que el cielo nos costaba mucho? ¿No éramos tú y yo de los que decíamos, por ejemplo, de qué pasaría si hoy tuviéramos que enfrentarnos al juicio de Dios? Uno que decía, uy, no, qué miedo. ¿No éramos tú y yo de los que nos preguntaban de pronto un hermano, ¿cómo va la vida cristiana? Ahí, mi hermano, luchando, tratando de llegar a la meta. Mis hermanos, la salvación es por luchas, la salvación es por esfuerzos, la salvación es por obras, la salvación es por gracia. Lo acabamos de ver, es gratuito. Claro, como con ese mensaje te manipulan y hasta te sacan dinero. Si es así, que se queden ellos con su dinero. Preferimos nosotros quedarnos con Cristo, quien nos da esta verdad maravillosa de manera gratuita. Notemos lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 14. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Yo quiero hacerte esta pregunta. Cuando tú escuchaste el Evangelio por primera vez, ¿qué te predicaron? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es esto tan simple. A pecadores como tú y yo, Dios nos dice, cree en Cristo Jesús y serás salvo. Ese no es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es verdad, ¿cierto? Porque después de que creemos en Cristo Jesús, nos colocan a ganarnos nuestra salvación. Si una persona, y lo he dicho tantas veces, estuviera en este lugar por primera vez, todos los que veo siempre han estado aquí, no veo a nadie que venga por primera vez, pero si hubiera una persona que estuviera en este momento, en este lugar por primera vez, escuchara este mensaje, pusiera su fe en Cristo y Cristo regresara dentro de 5 minutos, ¿se iría con Cristo? Absolutamente. Entonces, ¿por qué tú y yo no nos iríamos con Cristo? Si hemos creído en Cristo. Como dice la Escritura a los Hebreos, mejor retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Ese día que quizá pasaste adelante a un altar porque así fue que te dijeron que tenías que pasar o hiciste la oración de fe. Pero mejor, el día que realmente creíste en Cristo Jesús. ¿Acaso no fue como aquel ladrón al lado de la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Has creído en Cristo Jesús y Cristo regresará hoy. ¿Qué pasaría contigo? ¿Te vas con Cristo? ¿Estarías en la eternidad con Cristo? ¿Podrías decir hoy? Claro que sí, porque sé que Él me lo regaló por gracia. Retengamos esa fe que tuvimos al principio. Y más bien yo diría, si tú no crees que necesitas hacer mucho más para ganarte la salvación, hoy te digo, cree en Cristo Jesús porque solamente por creer en Él es por gracia. Precisamente pasemos al capítulo 10, versículos 26 y 27 allí mismo de Hebreos. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, y aquí viene un versículo muy fuerte, pecamos obstinadamente o voluntariamente, dice Reina Valera, ya no hay sacrificio por los pecados. Detengámonos allí. Ahorita vamos al versículo 27. Quiero explicar algo aquí muy importante. Es un versículo que muchos han distorsionado. Muchos dicen, mira, si tú pecas después de haber conocido a Cristo, te pierdes. No es lo que dice el texto, claro. Tampoco estoy diciendo váyanse a pecar. Espero que eso siempre quede claro. Creo que muchas enseñanzas han sido enfatizadas en esa verdad. Pero quiero decirles que aquí lo que el escritor a los Hebreos está hablando es un pecado en particular. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿y cuál es la verdad de la cual está hablando el escritor a los Hebreos? Que solo en Cristo hay salvación, que solo colocando nuestra fe en Cristo que somos salvos. Si después de conocer eso, pecamos obstinada o voluntariamente, ¿y saben de qué pecado particular está hablando el escritor a los Hebreos? Dejar de creer en Cristo Jesús. Ese es el punto, es que si yo dejo de creer en Cristo Jesús, ¿qué esperanza tengo? Se los quiero colocar de esta manera. Si yo hoy digo que soy cristiano, pero mañana dejo de creer en Cristo Jesús y me voy a arrodillar ante San Gregorio o ante las ánimas para que me saquen del purgatorio, ¿qué esperanza tengo? Después de haber conocido la verdad de Cristo Jesús, entonces voy a buscar a alguien que me salve cuando me muera o que me regale algo para poderme salvar. Si después de creer en Cristo Jesús me voy al budismo, al hinduismo, religiones donde la salvación es por obras. Si después de creer en Cristo Jesús me convierto al Islam, ¿qué esperanza tengo? Eso es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. ¿Saben por qué? Porque en el contexto, estas personas querían dejar de creer en Cristo Jesús para volver a hacer sacrificios en un altar en Jerusalén. Y por eso el escritor les dice, ustedes no han podido entender que una vaca, que un becerro, que un carnero no puede quitar el pecado, pero Cristo ya quitó el pecado. Has creído en Cristo Jesús, sigue confiando en Cristo Jesús. Ese es el pecado particular del que está hablando allí, versículo 27. Porque si dejamos de creer en Cristo, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar
a los enemigos de Dios. Si aquel día que nos presentemos delante del tribunal Jesucristo no es quien nos defiende, ¿quién podrá defendernos? Como dijo por ahí un comediante. Pero si Cristo es nuestra defensa, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que nos justifica. De hecho, si aún hoy falláramos, ¿qué dice el apóstol Juan en su primera carta? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mis hermanos, ¿será que Él nos va a abandonar el día del juicio cuando precisamente vino a esta tierra a morir por tus pecados y por los míos? Sigamos confiando en Cristo, creyendo en Cristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12 lo dice de una manera muy clara y contundente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tienes a Cristo, tienes la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Notamos, se trata de Jesús. Por eso no le añadamos, ¿sí? Ni le quitemos nada a Cristo, a su verdad, a su palabra. En tercer lugar, quiero que veamos esto en el versículo 20 y es el regreso de Jesús. Mis hermanos, cuando uno entiende esto, ¿qué es lo que más anhela uno? Que Cristo regrese. Lo hemos visto tantas veces, pero notemos lo que el mismo Señor Jesucristo dice en el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Y qué responde la palabra de Dios? Ay, no, todavía no. Cuando Jesucristo dice, vengo pronto, ¿qué deberíamos responder? Ay, no, qué miedo. ¿Qué deberíamos responder? Amén. Que significa así es. ¿Y qué decimos? Ven, Señor Jesús. ¿Por qué deberíamos tener temor si será cuando Él nos dé todo lo que nos ha prometido? Tantas personas hoy creen en Cristo Jesús supuestamente para que Él les dé muchas cosas. Pero cuando se habla de que Cristo regresa, ahí sí que miedo. Debería ser al contrario. Bueno, Él nos da muchas cosas en esta vida. Pero si Cristo dijera que hoy regresara, y no es que Él lo diga, no estoy diciendo que hoy va a regresar, ojalá regresara hoy. Pero si Cristo, digámoslo por alguna razón, escucháramos hoy una voz de Cristo que dijera, hoy regreso, ¿qué diríamos tú y yo? Amén. Ven, Señor Jesús. Repito, espero que no se malentienda. No estoy diciendo que regresa hoy. De ninguna manera. No vaya ya ahora a vender su casa o a decirle a la gente que Cristo regresa hoy. Cuidado con eso. No sabemos cuándo, pero si fuera hoy, decimos, ven, Señor Jesús. Igual no sabemos cuándo, pero a la luz de la palabra de Dios, Jesucristo dice, sí, vengo cuándo. Pronto. No lo sabemos. ¿Y qué deberíamos decir nosotros? Amén. Ven, Señor Jesús. Notemos lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 20. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Anhelas que Él regrese? Y esto fue dicho hace más o menos unos 1950 años. No sé si Cristo regrese en esta generación, pero qué bueno fuera. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Notamos que la Biblia enfatiza esperar a Jesús, anhelar a Jesús, desear que Jesús regrese. Si Jesucristo regresara hoy, ven, Señor Jesús, decimos amén a esa verdad. Notemos precisamente uno de los versículos que me parecen más fuertes acerca de esta verdad. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 22. Y notemos lo que dice el mismo apóstol Pablo. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Y termina con esa frase Maranatá o Maranata, que literalmente significa ven, Señor. Es impresionante. Aquí yo quisiera ilustrar esto. Imagínate una mujer. Tiene un esposo. Dice que ama a su esposo con todo el corazón. Su esposo salió de viaje, lleva un mes fuera de casa. Ella está hablando con su amiga, su mejor amiga, y esta mujer dice, ay, no, extraño tanto a mi esposo. No veo la hora de que regrese. No, es que yo lo amo demasiado y me hace una falta impresionante. Imagínense que en ese momento recibe una llamada del esposo que le dice, mi amor, estoy llegando a casa, en media hora regreso. Imagínense que esta mujer cuelga y queda con una cara terrible y la amiga le pregunta, ¿qué pasó? No, es mi esposo que viene, qué pereza. ¿Eso tiene sentido? ¿No? ¿Acaso no estaba diciendo que lo amaba, que le era todo para ella, que no sabía qué hacer sin... Pero ahora que regrese se le dañó el día? Así muchas veces no éramos nosotros. Amamos a Cristo, lo anhelamos, mi Señor, mi Salvador. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando Jesucristo dice que va a venir, ay, no, qué miedo, no, que no regrese, que todavía no. ¿Por qué? Si el que regresa es aquel a quien amamos. El que regresa es aquel que prometió darnos todas estas bendiciones.
El que regresa es nuestro Señor, nuestro Salvador. Recordemos, mis hermanos, Él ya vino por primera vez a este mundo, nació en un pesebre y murió en una cruz, para que a la segunda venida, tú y yo que creemos en Él, podamos esperarlo con ansias. ¿Por qué? Porque aunque somos pecadores, aunque fallamos tantas veces, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado y eterno Cristo Jesús, el Señor de nuestras vidas. Precisamente esto nos lleva a nuestro último punto, y para mí el más importante. Y lo veremos en el último versículo, en el versículo 21, y es la gracia de Jesús. La gracia de Jesús. Aquí les quiero contar una anécdota muy personal. No recuerdo la edad. Desde que tengo prácticamente casi que uso de razón, desde que era muy niño, me aprendí el primer versículo y el último versículo de la Biblia. Bueno, realmente de niño tenía muy buena memoria. Me sabía muchos versículos de la Biblia, capítulos completos. Básicamente casi que todos los versículos que yo me sé hasta el día de hoy de memoria, de Reina Valera, me los aprendí de niño. Yo ganaba las famosas batallas bíblicas. ¿A alguien le tocó? Y yo me enfrentaba hasta con los adultos. Es decir, el que diga más versículos de memoria. Pero yo me aprendí el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, y el último, Apocalipsis 22:21, como para decir de cierta manera que me sabía la Biblia desde el principio hasta el final. Obviamente no. Pero esto es lo interesante. Aunque me sabía muchos versículos de la Biblia, y me sabía el primer versículo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es muy fácil. También me aprendí el versículo 21 de Apocalipsis 22, el último. Bueno, me lo sé en Reina Valera. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pero no lo entendía. El mismo Dios que en el primer versículo de la Biblia creó los cielos y la tierra. Las últimas palabras que Él expresa y quedan escritas en la Biblia son que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. El mismo Dios que en el principio creó todas las cosas, es el mismo Dios que promete que un día hará todas las cosas de nuevo, traerá una eternidad donde no habrá llanto, dolor, ni tristeza, ni maldad. Así como en el principio, cuando creó todo, y era bueno, bueno en gran manera. Así como en el principio puso un hombre y una mujer perfectos, sin pecado, sin mancha. Así como en el principio estaban en un paraíso y tenían comunión con Dios, Dios promete que un día hará nuevas todas las cosas. Pero ¿sabe cómo termina la Biblia? Diciendo, pero si tú quieres estar allá, es por gracia, por la gracia de Jesús. Un día tú y yo vamos a estar en la eternidad con cuerpos perfectos, cuerpos de gloria, en una mansión, en algo inimaginable. Pero sabes, en la eternidad no va a existir ni una sola persona que diga, esto me lo gané yo mismo. ¿Saben qué va a decir todo el mundo en la eternidad? Esto es por gracia. No lo merecíamos. Yo no merezco ese cuerpo que Dios me va a regalar. Si Cristo regresara en este momento, yo merecería que Él me consumiera con su justicia, con su fuego. Pero Él me ha prometido que si he creído en Él, donde Él regresara en este momento, ¿sabes qué hace Él? Transforma este cuerpo corruptible por un cuerpo inmortal, por un cuerpo incorruptible, por un cuerpo de gloria. Si Cristo regresara en este momento, yo merecería quedarme fuera de la ciudad, pero ¿sabes qué me promete Él? Que si he creído en Él, me da entrada directa a su ciudad, pero es solo por gracia. Si Cristo regresara en este momento, ninguno de los que están aquí, empezando por mí, mereceríamos esa gloria. Pero Él nos la regala y dice, te la regalo gratuitamente, es por gracia. No lo mereces. Cristo más que nadie sabe que nadie merece la gloria, pero Él nos la regala gratuitamente porque nos ama. Mis hermanos, ¿es esto lo que nos enseñan? ¿Saben cómo termina la Biblia diciendo? La salvación es por gracia, por la gracia de Cristo Jesús. Por eso que la gracia del Señor Jesús, es la gracia del Señor Jesús, sea con todos. ¿Y cómo termina la Biblia? Con una palabra en griego que significa así sea. Amén. Si Cristo regresara hoy, ¿te vas con Él? Amén, porque es por gracia. Si Cristo regresara hoy, en este momento, tu cuerpo sería transformado en un cuerpo de gloria. Amén, porque es por gracia. Si Cristo regresara hoy, ¿heredarías la eternidad con Cristo si has creído en Él? Amén, porque es por gracia. Precisamente, mis hermanos, quiero ir al pasaje más famoso acerca de esta verdad, aunque para mí Apocalipsis 22:21 se ha convertido en la verdad más fuerte. La Biblia termina de esta manera, pero quizá uno de los pasajes que lo dice de una manera tan clara es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Has creído en Cristo Jesús? Notamos que se trata de Cristo Jesús. Por eso aquí no te predicamos a nadie, a nada ni a nadie más.
Si te murieras hoy, no necesitamos rezarle a María o a los santos. En Cristo ya eres salvo. Si yo partiera hoy a la eternidad, mis hermanos, ¿qué harían ustedes? ¿Rezarían? ¿Orarían a Dios? ¿Para qué? ¿Dónde estaría yo si hoy partiera a la eternidad? Con Cristo, ¿pero por qué? Por gracia. Si es que he creído en Cristo. Por gracia soy salvo porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, eres salvo también. Esto no procede de ustedes, sino que es que el regalo de Dios. ¿Saben para qué envió Dios a su Hijo a este mundo a morir en una cruz? Para darnos este regalo, para darnos esta eternidad gloriosa. Precisamente el versículo 9 que dice, no por obras, para que nadie se jacte. Si Cristo regresara hoy y estuviéramos en la eternidad con Cristo, ¿estaríamos allí orgullosos? ¿Qué creen ustedes? Que si Cristo regresara hoy, de los que están aquí conmigo, ¿quién sería el primero que se iría con Cristo? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Porque soy pastor? ¿Porque predico? No, mis hermanos. No creo. De hecho, si Cristo regresara, ni yo. Los primeros que se van a levantar son los que están muertos. Y todos seremos transformados. Porque todos los que están aquí conmigo, si hemos creído en Cristo, somos salvos por gracia y nadie puede sentirse orgulloso de ser salvo por sus propias obras. Pero si Cristo es tu Señor y tu Salvador, ¿eres salvo? Sí, por gracia. Precisamente como se titula esta enseñanza, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Por eso en este lugar no queremos predicar a nada ni a nadie más que Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. La gloria eterna es en Cristo Jesús. En simples palabras, la salvación de principio a fin está en las manos ¿de quién? De Cristo Jesús. Simplemente el universo entero, la eternidad, las calles de oro, mar de cristal, el cuerpo de gloria, lo que ni siquiera alcanzas a imaginar ni soñar. La eternidad gloriosa y maravillosa, ¿en quién está? En Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo? Lo tienes todo. Tienes la eternidad a tu disposición. Todo se trata de Él. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Quisieras que regresara en este momento? Nos dejó terminar el libro de Apocalipsis. No sabemos hasta cuándo más nos deje seguir predicando. Pero mis hermanos, quisieras que termináramos en oración diciéndole, Señor, gracias por esta salvación. Señor, llévame a entender cada día más esta verdad. Que sí, que todas las promesas que tú has hecho en tu palabra son reales y verdaderas y un día las disfrutaremos de manera completa. Quisiera decirle, Señor, por favor, que siempre confíe en ti y anhele tu regreso y recuerde hasta el día, último día de mi vida, que esto es por gracia. Pidámosle esto en oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué verdad tan gloriosa. Gracias una vez más porque hoy sí podemos llamarte Padre. Tú que estás en el cielo lleno de ángeles, querubines, serafines. Tú que estás rodeado de tanta gloria y majestad, a ti te llamamos Padre porque tú nos has salvado solo por gracia. Y hoy, Señor, te damos gracias porque ya no tenemos temor, al contrario, hoy nos unimos al Espíritu, hoy nos unimos a la verdad de la palabra, hoy nos unimos a las mismas palabras que el apóstol Juan escribió y que hoy tenemos a nuestra disposición y decimos, junto con la iglesia que lo ha dicho una y otra vez a través de los siglos, por favor, ven, Señor Jesús, te anhelamos, te deseamos, te esperamos. Hoy entendemos que entraremos en tu gloria no por nuestras obras, sino por gracia. Por eso a la vez manténnos humildes en esta verdad preciosa y permite que al final nuestra seguridad, nuestra certeza de salvación repose siempre y eternamente en tus méritos, Cristo Jesús, en tu obra concluida en la cruz. Padre Celestial, por favor, permítenos ser fieles siempre a tu palabra, que ni añadamos cosas humanas, ni le quitemos a la verdad bendita, sino que al contrario nos gocemos y deleitemos en esta verdad que nos enseñas a través de tu palabra escrita y que el Espíritu, Señor, se una a nuestro espíritu asegurándonos que somos tus hijos para gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús. Obviamente, Señor, no sabemos cuándo regresarás, pero queremos concluir esta serie, esta enseñanza, esta reunión diciendo, ven, Señor Jesús. Amén y amén.